Hola hermanos, el día de hoy 4 de agosto del 2022, todos los 4 de agosto de todos los años, ustedes ya saben, hay que celebrar esto como una fiesta y así debe ser, porque como decía precisamente el santo del día de hoy del cual celebramos su fiesta, pues hombre, si comprendiéramos lo que significa el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial, moriríamos. Así de sencillo, no lo entendemos. Él llegaba a decir cosas realmente que a mí siempre me golpean, ¿no? Después de Cristo en la tierra, el sacerdote. Y vamos, hasta la Virgen Santísima en muchas ocasiones ha repetido la importancia y el valor de los sacerdotes en alguna de las apariciones. Y eso no significa, miren, admírenme a mí. No, 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 es que no está ahí el tema. Es que si nosotros mismos sacerdotes entendiéramos el alcance de nuestra vocación, otra cosa sería. San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, ya lo saben, desde el 2009, el Santo Padre en aquel año sacerdotal que el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, quiso llevar adelante, ahí dio la declaración, porque originalmente San Juan María Vianney era el patrono de los párrocos, pero pues ya les digo, desde el 2009 es el patrono de todos los sacerdotes. Él nace en Dardilly, en Francia, un 8 de mayo de 1786. Era hijo de así se llamaba su papá se llamaba Mateo y su mamá se llamaba María. Era el tercero de 6 hermanos, campesinos muy sencillos, muy sencillos, gente trabajadora sencillamente, que pues él alcanza, su sueño era ser sacerdote, pero no tenía las dotes para eso desde el punto de vista intelectual. Él tenía muchas dificultades porque no tuvo la educación básica, es decir, resulta ser que en Écully, que es el pueblito que queda ahí cerca de donde ellos son originarios, el sacerdote, el padre Valey, va a ser el que va a formar una escuela parroquial, digamos, ahí. Miren la época, 1806. Estamos en la época del imperio napoleónico. Entonces la iglesia empieza poco a poco, medio a levantarse, y la que había sido perseguida tantísimo, y va a ser perseguida siempre, acuérdense que el mismo Napoleón va a tener capturado al Papa Pío VII, ¿no? Y había sido responsable indirectamente también de la muerte de Pío VI. Pero en fin, pues el padre empieza a formar allá una escuelita, él participa, pero él forma un grupo aparte de vocacionables, digamos, es decir, de muchachos que podrían llegar a ser sacerdotes. Y entonces ahí empieza el hombre con las dificultades más difíciles que ustedes se puedan imaginar, sobre todo porque él, como no tenía una formación básica, algunos dicen, y lo dicen algunos de los biógrafos y tienen razón, también por la poca alimentación, ¿no? O sea, es decir, la alimentación también contribuye para que haya una buena capacidad intelectual, y él había sido una persona increíblemente pobre, pobrísimos los suyos, y entonces, claro, no había sido bien alimentado. Le ayudan, gracias a Dios, con el latín, ¿no? Para que pueda él estudiar y luego va al seminario menor a sacar la filosofía y todo. Tuvo como compañero en el seminario a Marcelino Champagnat, que va a ser evidentemente el fundador de los padres maristas, de los hermanos maristas, no son padres, de los hermanos maristas. Y bueno, ya les digo, cuidado, lo expulsaron del seminario porque no miraban en él la capacidad intelectual. Todo mundo, y cuidado, fíjense bien, los biógrafos insisten en eso, todos señalan que efectivamente se trataba de un hombre extraordinario desde el punto de vista de la piedad, desde el punto de vista del amor a Dios, del amor al sacerdocio y al ministerio. Ninguno de sus formadores puso en duda eso, pero la parte intelectual era lo que lo limitaba. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que él, pues expulsado del seminario, será el padre Vallier, del párroco, el que va a interceder por él para que logre mantenerse. Fue llamado, una de las cosas simpáticas, ¿no? Fue llamado al servicio militar, el ejército que iba napoleónico hacia España, ya a invadir España, con el pretexto de ir a Portugal, bueno, no me voy a detener en eso, y entonces deserta, sí, él es un desertor, y en 1810 deserta, en 1809 le enlistan en Lyon, y luego pues él deserta en 1810, lamentablemente quien toma su lugar es su hermano, que va a morir, de hecho, en esa campaña en España. En fin, y bueno, el padre Vallet, como les digo, es el que realmente le pone alma, vida y corazón, y entonces
Bueno, finalmente es ordenado sacerdote un 13 de agosto de 1815 por el obispo de Grenoble. Y entonces, fíjense, se queda con el padre Valey ahí en Écully, y cuando muere el padre, entonces ya lo destinan, así, literal, así, tal cual, a la última aldea que había en la diócesis. A la última. Ars era un pueblucho de 200, algunos dicen 250, otros dicen 230 habitantes. Nada, no era parroquia. Va a pasar a ser parroquia Ars en 1821, si mal no estoy. Pero en el momento en el que él es enviado, nada que ver. No era parroquia, pertenecía a otra parroquia, a la parroquia de Miserieux, que queda ahí cerca. Bueno, y Ars sigue siendo un pueblito pequeñito, o sea, es decir, 2.000 personas tendrá más o menos, como tal. O sea, lo que pasa es que ahí está la basílica de Ars, ¿no? La iglesia de San Sixto, que él de hecho la reformó. Bueno, perdón, ya me estoy adelantando. El asunto es que llega al pueblito, el vicario general, que es el que lo manda, ni siquiera el obispo. El vicario general le dijo, mire, ahí no hay tanta fe, ahí usted la va a poner. Y el hombre, vaya, que hay que ver. ¿Cómo lo logró? Oración, ayuno, sacrificio. Ahí está la clave. Una vida ejemplar. Una vida para qué, Dios mío, miren, es el modelo de los sacerdotes y así ojalá quisiera. Como decía la gente contemporánea, ¿qué fue lo que viste? No me acuerdo qué fue que le preguntaron. Espérense que se me fue ahorita. Señor Jesucristo. Fue a un abogado, creo que fue, que le preguntaron que había ido a Ars y qué fue lo que vio. Vi a Dios en un sacerdote. Así. Díganme, si no sería esa. Eso es lo que se debería de esperar de nosotros sacerdotes, que ustedes cuando se acerquen a nosotros vieran en nosotros el reflejo de Dios, la paternidad de Dios, el amor de Dios. De eso se trataría, ¿no? De eso es todo, ahí está todo, eso es el sacerdocio. Y bueno, él se pasaba horas y horas en el confesionario, se volvió famoso, miren, llegaba a puntos días en los que más de 10.000 personas estaban ahí. Sus sermones se conservan, y yo se los recomiendo a mis hermanos sacerdotes que que lean esos sermones. Porque, es que el pobre cura de Ars no tenía tanto en la cabeza. Lean los sermones a ver si no tenía. Tal vez no tenía una inteligencia académica, pero una inteligencia pastoral y práctica no la podemos negar. Son más de 100 y pico de sermones los que se conservan de él. Y ya les digo, valen la pena. Que lo que comía apenas unas papas ahí medio, yo no sé ni cómo describir aquello. Se la pasaba, como les digo, horas orando delante del Santísimo, celebrar misa. Cuando celebraba misa era una catequesis completa, daba catequesis todos los días, fundó, algunas obras para niñas huérfanas. De hecho, de eso va a venir más adelante un montón de obras de la Providencia, que se llamó en Francia eso, pero fue él el fundador. Devotísimo de Santa Filomena. Yo no sé qué más quieren que haga. ¿Qué más quieren que les cuente? Porque ya llevo 7 minutos y ¿qué 7? Llevo 8 hablando del cura de Ars, y advierto que me puedo pasar todavía media hora hablándoles más de él. Se enfermó gravemente en 1843. Ya vamos, miren, y no le pusieron nunca un vicario. O sea, eso era lo simpático. Ya para 1843, finalmente, entonces ya le asignaron uno, pero él estaba bastante malito. Ya les digo, más de una cosa exagerada de gente que llegaba. Se esperaban, pero días para poderlo ver, para poder confesarse con él, y tenía el don del discernimiento, y tenía el don de, si iba usted a confesar con él, ay Dios mío, es que no es que no es que lo regañaba usted, no, es que realmente encontraba un pastor y que sabía, cuidado, no confesaste esto, y se sabía las cosas, oigan, tenía esa clarividencia tan particular el cura de Ars. Bueno, lindamente, ya saben, muere un 4 de agosto de 1859, ya tenía 70 y tantos años, ¿no? Cuando muere fue beatificado por el Papa Pío X, que también lo ponía de modelo, en 1905, y fue canonizado en 1925, 20 años después, por el Papa Pío XI, en mayo. Entonces, vamos a cumplir, en 3 años cumplimos 100 años de la canonización del cura de Ars. Hay que hacer otro año, hagamos otro año sacerdotal. No sé si el Papa Francisco estará todavía, pero a quien quiera que le toque. Yo sueño con ir a Ars, se los digo de corazón, que yo quiero ir y orar delante de la tumba del cura de Ars. Bueno, tal vez se me da en algún momento. Vamos, que las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer a Jeremías, ya mañana. No me acuerdo quién va, pero de todas maneras mañana, siendo día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y la Transfiguración el sábado, pues no vamos a leer, creo que es Habacuc o Nahum, uno de los dos. Pero bueno, Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34.
Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una belleza, ¿no? Hagan de cuenta. Termina, piensen, todo lo que hemos escuchado de Jeremías en estos días han sido reclamos, el pobre Jeremías ha tenido que caerle a palos a los judíos por todas las barbaridades. Pero aquí en este caso ya es una palabra de esperanza, una nueva alianza. Yo inscribiré mi ley en sus corazones. Ya no habrá necesidad de que se instruyan, ya la tendrán grabada en el corazón. Evidente, nosotros esa nueva alianza la vemos sellada en Cristo. Eso no cabe la menor duda. Y pues yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vuelve la fórmula de la alianza. Ojalá que no toque otra vez. No va a haber una nueva alianza, evidente que no, porque ha sido sellada en el Verbo encarnado. Pero qué doloroso es si haciendo examen de conciencia nos damos cuenta que no hemos sabido corresponder. Y claro, que no hemos sabido corresponder. ¿Por qué? Porque fallamos. No es del lado de Dios el problema, es del lado de nosotros el problema. Somos nosotros los que fallamos. Dios no falla en ningún momento. Por eso, bueno, pidámosle al Señor que inscriba realmente y que esa palabra inscrita en nuestros corazones la pongamos en práctica. El corazón es un lugar tan difícil, ¿no? Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Miren, ustedes, buenos católicos, al nomás yo decir Mateo, capítulo 16, todos tenían que hacerle Pedro, claro, Pedro, ¿ya? En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Pedro, pero así somos nosotros. A ratos que estamos allá en el culmen de nuestro amor por Dios y a ratos la cruz se nos vuelve tan pesada que empezamos a dudar, que empezamos a flaquear. Pedro ha sido protagonista recientemente, ¿no? O sea, lo escuchamos ayer. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Ya. Y bueno, ahora viene Pedro. Terrible, el desastre de ser la piedra, la roca sobre la que termina siendo piedra de tropiezo. Nos puede pasar también a nosotros, no nos engañemos. A mí lo que me encanta es la doble pregunta del Señor Jesús. Es para que nos demos cuenta de algo. Tenemos que definirnos y tomar decisiones claras, no lo que dice la gente. Nuestra fe no está basada en lo que digan otros. Claro, la hemos recibido de otros, pero tenemos que asumirla. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está el punto. Ya el mismo Jesús, desde el momento en el que dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y lo primero que preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él se está identificando con un título mesiánico. O sea, él mismo nos está diciendo las cosas. Ya usted y yo sí nos queremos perder. Pero tenemos que tener opciones claras. Y la misericordia de Dios, tan grande, ¿no? A Pedro tenía que haberlo a mandar a la estratosfera, por bárbaro, por incorrecto. No lo hizo. Acuérdense que lo que sigue, de hecho, es la fiesta del próximo sábado, la transfiguración, ¿no? Se lo lleva aparte para mostrarle su gloria. Dije, Señor Jesús es más paciente que saber quién. Y los que no tienen mucha paciencia seguramente son ustedes. Pero tengo que hacer la oración y voy a hacer la oración del cura de Ars por los sacerdotes. Hoy, día en el que ustedes les pido que al menos no se les olvide orar por nosotros. Si pueden hacer esta, mejor todavía.
Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo y por amor a Él, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas. Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en lejanas misiones y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están enfermos o agonizantes y por las almas de los que estén en el purgatorio. Oh Jesús, te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los que me instruyeron y aconsejaron, por todos para los que tengo algún motivo de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón, concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. María, Madre de los sacerdotes, ruega por ellos. Danos, Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Santo Cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves, qué bonito día para recordar a los sacerdotes y para pedir por ellos. Bendiciones para todos.